Bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad seguiremos viendo los estados de resultados del primer trimestre del año 2025. Así que vamos a empezar con las empresas que reportaron esta semana. Es decir, vamos a ver a Enbonor, Parque Arauco, ITES, Naturgy o Naturgy CL Gas y finalmente Sonda. Así que démosle. Bueno, partamos viendo los números de Coca-Cola Enbonor, que para quien no lo sepa es la embotelladora de Coca-Cola, pero que se preocupa de la parte centro-sur de Chile y también tiene una parte en Bolivia, a grosso modo. Así que vemos que los ingresos por actividad ordinaria van aumentando un 6%, pero el costo de venta aumenta porcentualmente mayor, así que la ganancia bruta solamente aumenta un 1%. Por lo tanto, vamos a ver que los números van a ir bastante apretados para abajo. Ingresos por función aumentan, pero es un número bastante bajo, así que no me voy a preocupar mucho. Voy a ver más que nada los costos de distribución y gastos de administración. Entonces vemos que los de distribución aumentan un 6%, o sea que ya se le está comprimiendo mucho el margen. Luego gastos de administración aumentando un 4%, que puede no parecer mucho, pero como la ganancia bruta aumentó tan poco, al final vamos a tener una ganancia súper reducida. Sigamos para abajo, llegamos a la ganancia operacional, que representa una bajada de un 10% de un año a otro, así que no está creciendo Enbonor. Ingresos financieros disminuyendo un 47% y costo financiero aumentando un 10%, así que estarán pidiendo más deuda probablemente o estarán refinanciando a tasas más altas. Habría que ir a ver la nota 26 para saber el detalle. Seguimos bajando. Hay números que si bien son importantes, por ejemplo la unidad de reajuste, pero son más bien contables, por lo tanto no las voy a mirar tanto en detalle. Quien quiera ir a verlo tendría que ir a ver la nota 28 para saber qué está sucediendo. Por lo tanto llegamos a la ganancia antes de impuesto, donde pasamos de 37.000 millones a 29.000 millones, casi 30.000 millones, o sea, estamos bajando. Y luego, cuando vemos los gastos por los impuestos, nos damos cuenta que el año 2024, en este caso, se anotó, el primer trimestre, ojo, se anotó un 16% de lo que ganó en impuestos, sin embargo ahora se está anotando el 19%. Así que habría que ir a ver el detalle de la nota 12 para saber por qué están pagando, por ejemplo, menos impuestos que el corporativo, pero de todas maneras, porcentualmente están pagando más impuestos este primer trimestre. Así que quizás no son tan comparables ambos. De todas maneras, este número igual te da la foto de lo que está pasando trimestre a trimestre. Sumando y restando, tenemos una disminución en la ganancia de un 23%, y como en realidad el porcentaje que se atribuye a la no controladora es bastante bajo, al final quedamos con ese menos 23% también en la ganancia por acción diluida. Y aquí les quería mencionar la sorpresa que les tenía planeado, y son estos Sankey Diagram, que al final es una visualización de los números que vimos anteriormente simplemente. Y lo bueno es que encontré una página en la que yo colocaba los números del un año y el comparable y me genera automáticamente cuánto es la variación porcentual. Aquí por ejemplo los ingresos, olviden este M, ahí fue un error mío, pero esta es la cantidad de que ingresó, son estos 372.000 millones y me da la variación porcentual año a año, que efectivamente este 6% que calculé acá. Aquí coloqué los ingresos por segmento que aparecen en los estados financieros, pero nos damos cuenta que en verdad lo que más venden son bebidas carbonatadas como la Coca-Cola probablemente y alguna otra que tengan dentro de Coca-Cola, y en menor medida los aguas y jugos y licores y vino. Así que quizá igual es una buena forma de comparar con otras empresas quien lo quisiera hacer, ya sea con la Andina o con la CCU. Bueno, lo interesante de esto es que nos damos cuenta y nos da una referencia visual, por ejemplo, de cuánto ingresó y cuánto finalmente queda como ganancia. Si se fijan, tenemos todo esto de ingreso y después un hilito acá que nos queda de ganancia. No calculé los márgenes, pero uno puede ver visualmente que en verdad el margen no es tan alto. Gran parte de esto se lo llevan los costos operacionales que están en costo de distribución y costo de administración. Si se fijan acá desde la ganancia bruta. Eso con Enbonor, pues vamos a ver los flujos si es que tenemos quizá una visión un tanto distinta. Partamos con los cobros procedentes de la venta de bienes y servicios, y estos aumentaron un 5%, lo cual va en línea igual con los mayores ingresos que tuvo la empresa. Pero los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios aumentando un 9%. Nuevamente igual bastante en línea con lo que vimos en el estado de resultados. Así que sumando y restando, bueno, también tenemos un mayor pago a los empleados. No nos dan nota acá, pero quizás en los estados financieros nos dan algún detalle de por qué subió tanto estos pagos. 34% es muy sobre el promedio. Quizá pueden haber bonos para los empleados, cosas por el estilo, pero es bastante este número.
Así que sumando y restando, al final tenemos una disminución del flujo operativo en un 36%, lo cual es bastante disminución y principalmente motivado por el hecho de que hay gastos acá que se fueron a las nubes principalmente, tanto porque estoy pagando más por proveedores de suministro y IN, como porque estoy pagando más a los empleados. Así que si se fijan acá, la diferencia bruta entre estos dos números son alrededor de 13 y acá aumentó 10, o sea que gran parte de esta disminución del flujo operativo está explicada por este ítem que está acá. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque quizá aquí la empresa tiene más control sobre los gastos. En cambio, no creo que tenga mucho control sobre los pagos a los proveedores de suministro de bienes y servicios. O sea, tienen que comprarle la materia prima a Coca-Cola, etc. Bueno, seguimos bajando. CAPEX disminuye en 35%, lo cual tiene sentido. La empresa no le está yendo tan bien como otros años. Entonces no pueden estar gastando plata en CAPEX de expansión si no le está generando un retorno. Así que tenemos que finalmente por inversión hay unos importes procedentes de activo a largo plazo que al final hacen que esto sea positivo, pero me deja un flujo de caja libre bastante acotado, la verdad. Seguimos bajando y vemos que al final tenemos una financiación positiva y eso siempre ocurre por el hecho de que piden deuda. Entonces, si vemos acá los importes de préstamos de largo plazo, están pidiendo cerca de 40, pero están pagando solamente 24. Así que quizá ahí está la explicación del por qué los costos financieros aumentaron. Están pidiendo más deuda. Y los intereses pagados, bueno, aquí disminuyeron, pero recuerden que este es solo el trimestre, entonces puede que en los próximos trimestres se anoten estos intereses mayores, que ya están anotados, por ejemplo, en el estado de resultados, porque ahí se anotan los devengados también. Aquí es solamente el flujo que sale. Así que sumando y restando llegamos a un periodo al final con un efectivo superior, pero principalmente motivado porque vendieron acá cosas, ¿cierto? Están estos importes de largo plazo y también que pidieron deuda. Vemos la parte del análisis razonado y nos damos cuenta que hay un resumen ejecutivo como en todos los análisis razonados, y yo les pongo acá los porcentajes de ingresos que provienen tanto de Bolivia como de Chile para tener más o menos la imagen de cuánto puede afectar el efecto de Bolivia. Entonces leamos primero y ahí lo analizamos. En el consolidado dice que hay mayores ventas físicas, una caída de un 3,1%, pero principalmente por una disminución de volúmenes en Bolivia. Luego tenemos ingresos ordinarios, que esto aumentaron un 6% como lo habíamos visto, pero eso se debe principalmente a que en Chile efectivamente aumentaron los volúmenes, pero en Bolivia hay un efecto de tipo de cambio, es decir, el peso boliviano se apreció con respecto al peso chileno, lo cual me sorprendió un poco, lo tuve que revisar para ver si realmente era cierto, y sí, un poco raro por todos los problemas que tienen en Bolivia, pero bueno. Después vemos el resultado operacional y este dice que disminuyó un 10,3% y nuevamente lo mismo, menores volúmenes de venta en Bolivia y mayores costos de venta, mayores costos por la compra de dólares para comprar insumos, materias primas, etc. Pero probablemente en Bolivia tienen que comprarle la materia prima a la Coca-Cola de Estados Unidos, pero eso se hace en dólares y si hay falta de dólares es mucho más caro. La operación chilena lo leí, pero es business as usual, está creciendo, no hay problema. El problema está en Bolivia, donde los volúmenes disminuyeron. En cuanto a las ventas, los ingresos estos aumentaron, pero menciona simplemente que es un tema del tipo de cambio. Y aquí a veces como que uno se puede enredar un poco, porque claro, el ingreso es mayor y por simplemente un tema de tipo de cambio, pero al final todos los costos y cosas debiesen más o menos seguir esa misma lógica, excepto por los costos que tengan que incurrirse en dólares. Entonces ahí hay que realmente creerle a la empresa de que este resultado malo en Bolivia es efectivamente por eso o por otras situaciones que no lo vamos a ver. Así que si vamos a ver más o menos cuánto ganaron, nos damos cuenta de que durante el 2023, por ejemplo, pues ganaron cerca de 60, lo mismo que el 2024, fue más o menos 60, pero este trimestre fue cerca de 40, si no me equivoco. Claro, fueron 47,39. Y es súper complicado cómo se le viene para Emponor, porque considerando que este trimestre, el primero, es el verano, entonces la gente generalmente toma más líquido, bebida, agua, jugo, etc. No sé cómo se le verán los números para los próximos trimestres, considerando que el 2024, por ejemplo, el segundo y tercer trimestre fueron bastante flojos en comparación al Q2 y Q3 del 2023. Así que ahí cada uno verá cómo considera Emponor. Sigamos este video con Parque Arauco, que sigue haciendo las cosas muy bien y eso lo refleja en sus números. De hecho, vemos los ingresos que están creciendo, los costos de venta también crecen, pero relativamente menos que los ingresos, por lo tanto eso hace que la ganancia bruta aumente un 15%. Luego tenemos unos gastos de administración que están aumentando un 14%, pero es razonable, creo yo, considerando lo bien que lo están haciendo. Luego seguimos bajando y terminamos con una ganancia operacional que aumenta un 18% año a año. Así que súper bien ahí Parque Arauco. Vamos a los ingresos financieros, que disminuyen un 7%, pero es un número razonable considerando el contexto actual. Vamos ahora con los costos financieros y esto es sorprendente, o sea, disminuyen un 10%, por lo tanto están haciendo un muy buen manejo de la deuda estos tipos. Habría que ir a ver la nota 26 para ver el detalle, pero me
parece que son bastante sanos estos números. Seguimos bajando y llegamos acá a un resultado por unidad de reajuste que le pega bastante a los números. Entonces, si se fijan, estos 15.000 millones son casi el doble de lo del año anterior y se come bastante de esta ganancia operacional. Pues de hecho, si se fijan acá, este 18% extra de ganancia operacional termina siendo solamente un 7% de ganancia antes de impuestos. Así que vamos a ver qué nos dice la nota 28. Principalmente son revalorizaciones de pasivos. Entonces tenían ciertas obligaciones financieras que la estaban valorizando a, no sé, a 100, por ejemplo, pero como son, no sé, pueden tener una deuda en UF y esa UF subió, entonces la deuda aumentó, por lo tanto se tienen que anotar ese reajuste por obligación financiera. Así que si viene algo contable, al final igual es plata que va a tener que salir en algún momento. Bueno, así que eso hace que la ganancia antes de impuesto aumente un 7%. Igual relativamente sano, creo yo. Vemos que en cuanto a los impuestos están pagando un 23%. No sé por qué no pagan el 27%, habría que ir a ver la nota 15 para saber el por qué. Pero de todas maneras son números bastante comparables porque pagan cerca de un 23-24%. Así que nos quedamos finalmente con una ganancia después de impuesto que aumenta un 6%. Pero aquí hay que tener mucho ojo porque hay que ir a ver el ítem de la ganancia de la controladora. Y si se fijan acá, la ganancia no controladora no es un número tan chico en comparación a la controladora. Entonces hay que tener mucho ojo con esto. Y aquí lo que estamos viendo es que a los controlador, en este caso, la ganancia casi no varió, es súper plana. Y eso se puede explicar simplemente porque puede que hayan filiales de Parque Arauco en las que para arriba, en donde se ve el consolidado, les fue bien, pero cuando después tienen que ponderar por su participación, no les fue tan bien, en el sentido de que pueden haber empresas que realmente sean controladas por Parque Arauco que les fue menor. Entonces al final, cuando ponemos todo como en una balanza, al final los controladores no ganan tanto. Yo vi los números, en verdad hay ciertos moles que tienen, por ejemplo, en Chillán, etcétera, en que Parque Arauco solamente controla o es dueño del 49%. Entonces, si es que a eso les fue mejor, claro, le va mejor a la no controladora. Ok, entonces terminamos finalmente con una ganancia por acción diluida relativamente parejo. Y es simplemente por este número que está acá. Ahora, si uno ve este Sankey Diagram, uno se da cuenta de que gran parte de los ingresos en verdad se transforman en ganancia neta. No calculé el margen, pero visualmente se ve bastante sano, de hecho. Los costos operativos en este caso no se ven tan grandes como la ganancia operativa y el resultado operacional tampoco se ve tan grande como la ganancia antes de impuestos, incluso teniendo ese reajuste contable que habíamos visto. Así que nada, pues siempre es muy parejito Parque Arauco. Es súper fácil de leer hacia abajo y hay que tener ojo con un par de detalles nomás, pero es súper fácil de leer los números. Ya, vamos a ver los flujos. Quizá no es tan ideal comparar Parque Arauco con flujos porque es muy intensiva en capital, al final depende mucho de los arriendos, etcétera. Pero bueno, vemos que por prestación de servicio aumenta un 8%, los cobros, los pagos a proveedores por suministro de bienes y servicios disminuyen un 8%, así que aquí ya tenemos un buen balance, ¿cierto? O sea, estoy cobrando más por mi servicio, pero estoy pagando menos por lo que me cuesta. Pero tenemos este pago a y por cuenta de los empleados que aumenta un 20%. Y esto igual me parece bastante, creo yo. En general van en línea con la inflación, pero un 20% es bastante más, es como 5 veces más. Y después tenemos otras entradas y salidas de efectivo que no tengo nota para ir a ver qué sucede, pero probablemente en los estados financieros uno va a indagar y se va a dar cuenta de por qué ocurre esto. Así que sumando y restando, tenemos que el flujo operativo disminuyó un 2%, pero yo normalizaría por este número y en verdad tenemos un aumento en flujo operativo. Luego, en la parte de inversión, vemos que está aumentando el CAPEX en un 27%, si es que uno considera todo esto como CAPEX. Así que es parte de Parque Arauco, la verdad, siempre está invirtiendo, gastando, comprando, construyendo nuevos malls, etc. Y cuando vamos a la financiación, nos damos cuenta de que hay importes de préstamo y también emisión de acciones. Ahora es bastante poco. Yo no sabía que había un aumento de capital de Parque Arauco, así que quizás es de alguna filial o qué sé yo. Pero es bastante chico el número, así que en verdad no me preocuparía tanto. Lo que sí, está viendo mucho más deuda que el año anterior. Aunque, ojo, esto hay que siempre verlos por los 4 trimestres consecutivos más que solamente ver un trimestre. Los flujos en general es mucho mejor verlos por trimestres consecutivos. Pero de todas maneras, está pidiendo más que el año pasado. Y lo bueno es que está, en teoría, pagando deuda. De hecho, aquí como que se anulan estos dos. Son emisión de obligaciones al público, estos deben ser bonos. Pero de todas maneras está pagando más. Fíjense, está pagando 90 y está pidiendo 67 de deuda. Así que buen manejo ahí de la deuda. De hecho, por eso puede ser de que le disminuyeron los costos financieros porque está disminuyendo la deuda. Y en el análisis razonado ellos también mencionan que la deuda financiera EBITDA está como en mínimos de bastante años. Así que el que quiere ir a verlo es súper bueno ir a mirar los estados, o sea, el análisis razonado, de Parque Arauco. Son súper informativos. Dividendos pagados se mantienen relativamente parejos, no tienen una política de distribución de dividendos muy generosa, la verdad. Y los intereses pagados aumentaron, pero claro, puede ser que estén pagando intereses simplemente de cuotas anteriores. Así que sumando y restando,
disminuyó la posición de caja, pero es simplemente porque están pagando más deuda, así que no lo veo como algo malo que disminuya la caja. De todas maneras, igual quedan con una caja súper interesante, 369 mil millones de pesos. Así que eso con Parque Arauco. Si uno va a ver el razonado, yo me quedo con un par de cosas. Generalmente siempre trato de leer por lo menos el resumen ejecutivo. Bueno, ellos mencionan que la ocupación se mantiene relativamente pareja, 96.4, así que una ocupación bastante alta, creo yo. En cuanto a las ventas, aumentaron casi un 12%. Los ingresos también aumentando, eso lo vimos. El EBITDA, que aquí le quitamos el efecto de la depreciación y vemos que aumenta un 16.3%, así que súper bien ahí Parque Arauco. Y los FFO, que esos no mienten porque son los flujos por la operación o Funds from Operation, y esto aumenta un 22.3%, o sea, se le está disparando el FFO. Ahora ellos destacan de su operación que crece el EBITDA y crece los ingresos, que es lo que vimos acá arriba también en el resumen ejecutivo, pero hay algo interesante también, es que si es que uno mide todo en pesos chilenos, aumenta un 20% en Chile, o sea, caleta, y 22% en Perú. Colombia es un poquito más flojo, pero estos dos crecen bastante y ellos mencionan que no hay un efecto de peso chileno que se desvalorice con respecto a la otra moneda, entonces el efecto de moneda no es tan alto. De hecho, aquí lo menciona, el efecto de conversión a CLP fue levemente negativo incluso. Y aquí está lo que yo les mencionaba, la deuda financiera EBITDA de 4.5 veces, lo que nos posiciona en mínimo de 10 años, así que súper interesante. Luego vamos a ver los FFO, aquí está por trimestre, no está por año ni por TTM, pero fíjense que si uno ve solo los primeros trimestres, desde el 2015 hasta el 2025, o sea, en estos 10 años, ha hecho un por 3, Y aquí nos mencionan también el precio por Funds from Operation. Probablemente estén tomando el cierre de cada trimestre, no veo que pueda ser de otra manera, pero fíjense que tiene un comportamiento a la baja, o sea, la tendencia es a la baja. En los años 2015 hasta el 2019 cotizaba sobre 10, después efectivamente, bueno, pasaron cosas en Chile, pandemia, etcétera, pero estábamos en un punto de comparación bastante bajo, y ahora recién estamos volviendo a los 10. Pero lo interesante es que ahora tenemos un crecimiento mucho más explosivo, creo yo, que en relación a los años 2015, 2019. Así que en ese sentido, igual está interesante Parque Arauco. Ahora cada uno valorará el papel y le parecerá si es que está caro, barato y si es que le conviene o no. Yo no les puedo dar esa información, lamentablemente. Sigamos con Naturgy, o ticker NTGSL Gas, que es esta empresa que se dedica a la distribución de gas licuado natural. Pero quería empezar viendo cómo se encontraba la empresa al cierre del 2024, que esto en realidad lo vimos en el video de los resultados anteriores. Solo quiero que se queden con los números y vemos un PER de 4.11 para la cotización de 430 pesos por acción y un Free Cash Flow Yield más o menos de un 26%, pero de todas maneras venía de un 43% de yield en el 2023. Así que eso es solamente para tener las magnitudes. Vamos ahora con los resultados del primer trimestre de 2025. Ingresos por actividad ordinaria aumentando un 8%. Está bien, pero los costos de venta disminuyendo un 1%, entonces eso hace que la ganancia bruta se dispare, fíjense, más 33%. Súper bien. Luego, gastos de administración aumenta un 7%, pero va súper en línea con la inflación. Es un poco más, pero entendible para lo bien que lo está haciendo la empresa. Luego seguimos bajando y tenemos un ítem que se llama otra ganancia o pérdida, que al final es tanto que casi que anula o se netea con el gasto de administración. Probablemente sea algo circunstancial, vamos a verlo. Nota 28. Entonces lo tengo acá abajo y mencionan que es un reverso de provisión de contingencia. Entonces al final era plata que estaban provisionando para algo y esa contingencia no ocurrió, por lo tanto hicieron el reverso. Probablemente tenga que ver con el juicio que tenían contra, o sea, que TGN tenía contra Metrogas, y eso ya está zanjado, llegaron a un acuerdo más o menos de 100 millones de dólares. Así que es circunstancial, pero incluso si que ustedes le restan estos 19 a estos 52 que están acá, quedan más o menos como en 33, y una subida de 21 a 33 igual es sustancial. Súper bien ahí. Por lo tanto, tenemos una ganancia operacional un poco mentirosa de 146%, pero incluso normalizando, una súper buena ganancia operacional año a año. Vamos ahora a los ingresos financieros. Disminuyen un 3%, pero está bien considerando lo que está ocurriendo con el contexto actual. Pero los costos financieros disminuyendo un 38%. O sea, eso, ¿disminuiste tu deuda o qué pasó? Habría que ver la nota 29, pero que disminuyan casi un 40% los costos financieros es, pero brutal, creo yo. Seguimos bajando, hay ciertos cambios que no voy a mirar mucho, son números relativamente pequeños, excepto quizá por pero son cosas más contables. Entonces, claro, debido a esto de hecho llegamos en negativo, pero acá como que nos ayudaron un poco y quedamos en positivo. Gasto por impuestos, están pagando el impuesto que deberían pagar, un 25%, debe ser el 27%, pero deben tener algún impuesto diferido por ahí. Habría que ir a ver la nota 30 para saber el detalle, pero de todas maneras va súper en línea con el impuesto corporativo. Así que son números bastante limpios, excepto quizá por este tema de otras ganancias, otras pérdidas. Y llegamos con
una ganancia por acción de un 13.75. Si uno va a ver estos diagramas de flujos que están acá, dentro de la nota de los estados financieros con respecto a su ingreso, hay varios ítems, tienen varios ítems en los que le ingresa plata. Pero si se dan cuenta, lo que más le hace ganar plata o lo que más le hace ingresar dinero es la venta y transporte de gas. O sea, todas estas cosas son demasiado chicas en comparación al negocio principal. Y después en el costo de venta pasa algo similar. Si bien hay una parte de depreciación que es un poco significativa, al final el costo de venta está principalmente motivado por la compra de gas. O sea, si es que son capaces de comprar gas barato, van a tener una mayor ganancia bruta. Si no sé, les sube el precio del gas, su ganancia bruta se va a disminuir. Así que este tipo de gráficos son súper buenos para visualizar este tipo de cosas y ver en lo que uno debiese estar atento para saber cómo le va a ir a la empresa. Y ya vemos que al final operativamente la empresa es súper sólida. Los números son bastante parejos, no hay tantas distorsiones, los gastos de administración suben relativamente en línea con la inflación. Vemos que los ingresos y costos financieros son súper concordantes con los números y con la situación que ellos tienen. Así que operacionalmente la empresa funciona súper bien. Por lo tanto, esto es lo que al final va a determinar si es que la empresa le va a ir bien o mal, el precio del gas. Después, si es que vemos el tema de los ingresos sin tomar en cuenta los segmentos, nos damos cuenta acá que gran parte de los ingresos igual se transforman en ganancias. No están calculados los márgenes, pero bastante interesante, creo yo. Vamos a ver los flujos. Vemos que los cobros procedentes de la venta de bienes y servicios aumentan un 6%. Los pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios disminuyen un 15%, entonces bastante en línea con lo que veíamos anteriormente. Y los pagos a y por cuenta de empleo aumentando casi un 50%. Entonces, 50% es demasiado. No sé si se habrán mandado un bono por ahí. No hay nota. Probablemente en los estados financieros exista alguna explicación, pero esto me parece muy alto. Así que seguimos bajando y tenemos un flujo operativo negativo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Si vemos que la empresa le estaba yendo súper bien acá. Entonces aquí están las otras entradas y salidas de efectivo. Si se fijan acá son 55 mil millones de pesos. Es bastante, ¿cierto? Entonces vamos a ver por qué ocurre esto. Yo me tuve que ir al análisis razonado para poder entenderlo, pero está súper arriba, está como en la página 6. Y mencionan esto: la disminución del flujo originado por actividad de la operación, principalmente por el pago de la primera cuota del acuerdo que puso a término a los juicios con TGN, que es la empresa argentina que distribuía gas para acá por gasoducto, compensado por mayores cobros. Ya, filo. La cosa es que llegaron a un acuerdo y esta es la primera cuota. Por lo que leí, llegaron a un acuerdo más o menos de 100 millones de dólares. La primera cuota era de 60 millones de dólares y la segunda cuota se va a pagar en enero del 2026 y va a ser de 40 millones de dólares. Bastante concordante, 60 millones de dólares son alrededor de 55 mil millones de pesos. Súper bien explicado en el razonado, no hay nada oculto, todo súper transparente. Me encanta ver que una empresa sea así de transparente. Por lo tanto, este flujo operativo efectivamente es negativo, pero es algo circunstancial, no es algo que se va a repetir con el tiempo. Por lo tanto, si es que nosotros, por ejemplo, normalizamos este número, nos quedamos con un flujo operativo de 52 mil millones de pesos, ¿ya? O 53 mil si es que uno quiere ahí aproximarlo. Y eso es más de un por 2, es casi un por 3 con respecto al flujo operativo del año 2024. Así que súper bien ahí Naturgy. Luego seguimos bajando. Compra de propiedades, planta de equipo se mantiene relativamente parejo. Claro, disminuye, pero yo diría relativamente parejo, considerando que después los compras de activos intangibles aumenta casi un por 2. ¿Ya? Pero de todas maneras, en cuanto a la inversión se mantiene relativamente parejo. Y aquí hay dividendos recibidos, no sé por qué esto no está en la financiación. Yo creo que es más que nada porque aquí Naturgy actúa casi como un holding. Recuerden que Naturgy controla cerca de un 60% de Metrogas y también tiene participación en otras empresas, pero no en todas posee el 100%, entonces quizá por eso hay cosas medio raras. Por ejemplo, lo mismo acá, los intereses recibidos están en la operación, los dividendos pagados también están en la operación, entonces eso hace que al final calcular el flujo de caja libre sea un poco más tedioso, pero eso es verdad para cualquier holding, la verdad. Ya, entonces seguimos bajando, la inversión queda completamente cubierta por este flujo operativo ajustado, si uno quisiera decirlo. Vamos a la financiación, pago de préstamo, está pagando menos que el año pasado, pero está ok. Y aquí tenemos pago por otras participaciones en el patrimonio. No hay nota que me explique por qué ocurre esto. Yo supongo que debe ser que pusieron plata en alguna filial, pero no estoy seguro, la verdad. Y los intereses pagados se le están disminuyendo, o sea, están pagando menos intereses por la deuda. Así que nada, pues, nada que decirle. Tanto la inversión como la financiación quedan totalmente cubiertas por este gran flujo operativo. Y si es que uno, por ejemplo, calcula el flujo de caja libre a la rápida nomás, uno se da cuenta de que por acción este trimestre está ganando casi 20 pesos por acción en flujo de caja libre, en comparación al primer trimestre del año 2024 que ganó cerca de 4 pesos por acción en flujo de caja libre. Igual, ojo con este número porque es solo de este trimestre, no es del año ni estoy haciendo una proyección ni nada, es solo de este trimestre. Así que ahí cada cual evaluará si es que le parece interesante o no, considerando que está cotizando
como a menos de 500, creo, 500 por ahí. Si es que uno lo compara, por ejemplo, con otros trimestres, el Q1 del 2023 ganando 8,64 y vemos que este trimestre ganó los 13,75, entonces está en la parte alta de las ganancias por acción. Y aquí hay que tener en cuenta de que los primeros trimestres siempre son un poco más flojos, considerando que como es venta de gas, en el invierno es donde se ven los números fuertes. De hecho, aquí queda demostrado. Tenemos Q2 2024, Q3 2024. Siempre son más altos los Q2 y Q3. Pero vemos que, de todas maneras, el 2019 ganó 32 pesos por acción. Y ahora, en un solo trimestre, ganó 13. Y en el trimestre más flojo. Así que vamos a ver cómo se desencadenan los próximos trimestres. Ahora, yo les comenté de que al final gran parte de saber si es que le va a ir bien o mal es ir viendo el precio del gas. Ahora, ellos no mencionaron explícitamente de dónde sacan el gas o dónde lo compran, al menos el gas licuado, pero supongamos que consideramos este precio de referencia, el índice NG. Nos damos cuenta de que durante todo este periodo el gas tuvo un precio bastante bajo, después subió, pero ahora sigue a la baja nuevamente. Y considerando que estos tipos tienen reserva de gas para mantener el suministro, etcétera, etcétera, no me sorprendería de que ellos, por ejemplo, sigan comprando gas ahora que está bajando el precio. Así que, nada, pues bastante interesante Naturgy. Cada cual evaluará si es que le parece caro o barato. Sigamos con ITES, que la última vez que la vimos estaba bastante complicada porque estaba perdiendo plata y de hecho se encontraba en un proceso de emisión de acciones que era bastante agresivo a mi criterio, porque a los accionistas actuales los estaban disminuyendo más o menos a la mitad. Así que vamos a ver este trimestre para ver cómo les fue. Vemos que los ingresos por actividad ordinaria disminuyeron un 2% y esto es por lo menos curioso porque en general al retail le ha ido bastante bien, tanto en volúmenes como en ingresos. Así que disminuyan es un poco raro, diría yo. Después vamos a los costos de venta, que disminuyen un 14% y claro, es bastante bueno, pero es curioso que disminuya tanto. En general los retail no tienen poder de negociación en cuanto a cuánto les cuesta lo que ellos compran para poder revenderlo. Entonces me fui a mirar la nota 28 y claro, efectivamente está el ítem de costo de venta y viene, que disminuyó de 41 a 38, pero eso puede ser principalmente explicado de que están vendiendo menos, entonces no necesitaron comprar tanto. Pero el principal driver que hizo que disminuyera el costo de venta es este ítem de acá, de deudores incobrables clientes. Entonces aquí ya se terminan las notas y nos explican el por qué o a qué se refiere esto. Entonces yo no sé si estos tipos hicieron algo contable acá para poder bajar el costo de venta o la gente pagó, no sé, ahí yo me pierdo completamente a qué se refiere este ítem, pero son deudores que al final lo estaban contando con 14.000 millones de dólares y ahora lo están valorizando en 9.6 mil millones de pesos, perdón, no dólares. Quizá habría que creerle nomás a ITES, pero yo la verdad soy bastante poco empático cuando te empiezan a pasar gato por liebre por abajo. Ya, así que tenemos una ganancia bruta aumentando un 31%. Claro, motivado principalmente porque te bajó los costos de venta. Ya, seguimos bajando. Costo de distribución disminuyendo un 4%, pero yo creo que es simplemente porque están vendiendo menos. Entonces no necesitan distribuir tanto, quizás. Después llegamos a los gastos de administración y aquí se puede ver más una eficiencia operativa, creo yo, disminuyendo un 6%. No es la gran maravilla tampoco, pero si es que están perdiendo plata, todo se agradece, creo yo. De hecho, al menos este año, la ganancia bruta es de 26.000 millones y el gasto de administración es 25.000 millones. Por lo tanto, le queda positivo al menos, en comparación con el año anterior, por ejemplo, donde estaban ganando 19.8 millones de pesos, pero el gasto de administración era 26.000, entonces de ahí bajo quedan en negativo. Por lo tanto, ganancia operacional este trimestre es positivo al menos, es bastante bajo, pero es positivo en comparación al negativo que era el año pasado. Pero esto es solo operacional, pues vamos ahora a ver la parte más contable, en donde tenemos los ingresos financieros y costos financieros. Entonces vemos que en los ingresos financieros le están disminuyendo, lo cual es comprensible por el escenario actual, ¿cierto? Pero los costos financieros te están aumentando. De hecho, te están aumentando y aparte no son cubiertos por la ganancia operacional, así que de ahí para abajo estamos de nuevo negativos. Así que seguimos bajando y tenemos una pérdida por acción de 4.5 pesos por acción en comparación a los casi 24 pesos por acción del año anterior. Así que sí, pues se podría considerar que fue un mejor trimestre porque perdió menos plata, pero sigue perdiendo plata ITES. Y el tema es que aunque emitan acciones y recauden plata de esa manera para pagar deuda o para cumplir ciertos covenants con su acreedor en este caso, no me parece que, o sea, si es que operativamente la empresa va mal, los accionistas pueden seguir metiendo plata infinitamente y si es que la empresa va mal va a seguir siendo un saco roto. Vamos a ver los flujos para ver si es que hay algo distinto, pero vemos que los cobros procedentes de la venta de bienes y prestación de servicios solo aumentan un 1%, pero los pagos a los proveedores aumentan un 8% y a los empleados un 17%. Entonces nuevamente, si es que tengo 114, pero se me van 103 y 15 en pagar a los proveedores y a los empleados, ya estoy en negativo, al menos en flujo. Y de hecho,
es lo que ocurre, el flujo operativo es negativo. Y el año 2024 era positivo. Aquí hay un ítem que ayuda bastante, que es el cobro de entidad relacionada. No hay alguna nota que me diga a qué se refiere esto, pero quizá hubiesen quedado más o menos como en 3.000 más o menos. 3.000 millones. Lo importante es que ahora es negativo, así que cómo se financia Ripley, cómo puede seguir operando con deuda. Ya, vamos a la parte de inversión. CAPEX aumentando un 71% y en lo intangible disminuye un 37%. Como que se equiparan los dos, y si consideramos solo esas dos cosas como CAPEX, vemos que al final disminuye un 14%. Lo cual va en la dirección correcta, obviamente. Si estáis perdiendo plata, no te está dando flujo el negocio, no podéis estar invirtiendo en CAPEX, obviamente. Vamos a la financiación. Aquí están los importes de préstamo. Están pidiendo casi 2.300, pero están pagando solo 1.950. Así que están pidiendo más plata de la que están pagando, y que hay ciertos pagos de obligaciones por contratos de arrendamiento. Aquí es simplemente porque Iten no es dueño de su tienda, entonces tiene que pagarla. Ahora, me sorprende eso sí que disminuye de un año a otro, considerando que probablemente estas cosas estén indexadas a la UEF. Habría que ir a ver la nota 18 y 19 para saber más detalles. No lo haré porque no sigo mucho a Iten, la verdad. Así que sumando y restando, tenemos una disminución de la posición de caja, aun cuando pidieron más deuda de la que están pagando. Pero es simplemente porque se les va acá. De hecho, si se fijan, son 4.000 millones menos y es muy parecido al número de los pagos de arrendamiento. El tema es que si no arrienda los locales no puede operar, entonces no tiene sentido no considerarlo. Así que nada, pues bastante flojito ITES con respecto tanto al trimestre comparable como al trimestre anterior. O sea, está perdiendo menos plata, pero está perdiendo plata al fin y al cabo. Para ir cerrando este video, sigamos con Sonda, que la verdad yo no sé muy bien qué hace. Sé que tiene operaciones en Brasil, Chile y en algún otro lado del continente, pero más allá de eso no sé. Si es que alguien sabe exactamente qué hace Sonda, sería bueno que lo dejara en los comentarios. Yo me voy a acotar a leer sus números. Entonces, vemos que los ingresos por actividad ordinaria se mantienen relativamente parejos y los costos de venta aumentan un 1%. Entonces, eso hace que al final la ganancia bruta se comprima y disminuya un 8%. Entonces, vamos a ver para abajo. Vemos que gastos de administración aumentan un 13%, lo cual me parece bastante alto considerando la inflación, pero tampoco es algo para volverse loco. Así que tenemos que al final la ganancia operacional disminuye un 35%. Seguimos bajando. Ingresos financieros aumentando un 29%, entonces buen uso ahí de la caja. Y los costos financieros aumentando un 12%. Ahora, el tema siempre van a ser las magnitudes, porque porcentualmente puede aumentar más el ingreso financiero, pero la magnitud del costo financiero es tan alta que al final ahí no hace que se compense. Así que seguimos bajando y llegamos a una ganancia antes de impuestos que disminuye un 43%. Entonces, pues bien flojitos los números, incluso antes de impuestos. Ahora, fíjense acá, y algo que es súper interesante, y es que cuando uno ve los impuestos, el año o este trimestre en particular, pagó un 23% de la ganancia, lo cual va súper en línea con el impuesto corporativo. Pero el año anterior se anotó un 61% de la ganancia como pago de impuestos. Entonces yo no sé si habrá sido algo particular de ese trimestre o quizá ocuparon impuesto diferido en algún otro trimestre, qué sé yo. Habría que ir a ver la nota 17 para saber el detalle. Yo no lo voy a hacer, pero el que quiera hacerlo, ahí están los estados financieros. Si es que uno se quiere quedar con una foto real de lo que está pasando con el trimestre comparable, yo diría que aquí está la foto real. ¿Por qué? Porque para abajo está distorsionado por el tema de los impuestos. Entonces, claro, uno llega al final y ve que la ganancia en este caso fue mayor. Hay que tomarlo con pinza y ser muy cuidadoso con respecto a lo que uno está mirando, porque si es que uno ve, por ejemplo, tanto la ganancia operativa o la ganancia antes de impuestos, estamos peor que el año anterior. Vamos a ver los flujos para ver si es que esta foto se repite. Entonces vemos que los total de cobros por la operación, es decir, lo que le entra al negocio, aumenta un 29% y las clases de pago aumentan solo un 9%. Y entre medio tenemos los pagos a los proveedores que aumentan un 9%, entonces me parece razonable, y los pagos a los empleados aumentando solo un 4%. Entonces me parece súper bien ahí cómo están acotando ahí los costos. Entonces eso hace que al final tengamos un flujo por operación positivo. Y de hecho el año anterior tenían un flujo negativo al primer trimestre. Así que bien ahí en cuanto a los flujos y cómo están manejándose Sonda. Seguimos bajando. Tenemos que compra de propiedades, planta y equipo disminuye en 35%, lo cual es interesante. Y la compra de intangibles también está disminuyendo. Entonces buen manejo ahí de la operación del negocio. Están aumentando los flujos, disminuyendo el CAPEX. Eso hace que se expanda el flujo de caja libre. Yo siempre he mencionado de que no es bueno ver los flujos en un solo trimestre. ¿Por qué? Porque pueden haber cosas que se anotan como ganancia o no en el estado de resultados, pero los flujos no siempre llegan en el trimestre que se anotan las ganancias.
Ya hay un tema de cómo funcionan estos términos contables simplemente. Así que yo recomendaría acá ver los últimos 4 trimestres para hacerse una idea de cómo le está yendo al negocio. En cuanto a la financiación, vemos que están pidiendo más o menos 33, 16, 40, casi 50 de préstamo, pero están pagando 54. Entonces están pagando efectivamente más deuda de la que están pidiendo. Súper bien ahí Sonda. Así que sumando y restando, tenemos que la caja aumentó efectivamente y el principal driver de todo esto es que el flujo operativo aumentó y aumentó bastante. Así que eso con Sonda. Vimos Coca-Cola en Bonor, Parque Arauco, ITES, Naturgy y Sonda. Para las empresas que reportan la próxima semana, probablemente voy a dividir el video en 2 o 3, considerando que reportan tanto las AFPs como las eléctricas. Así que nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.